Muy buenos días, tardes o noches. Les vamos a presentar un ejercicio de flujo a lámina libre, el cual nos dice que se tiene un canal con 3 tramos prismáticos, con una base B igual a 5 metros, un caudal Q de 40 metros cúbicos por segundo y una rugosidad de Manning de n igual a 0.015. En el primer tramo existe una pendiente S igual a 0.008, una compuerta ubicada a 1000 metros desde el punto de cambio de pendiente. La misma tiene una abertura W igual a 1 metro con un coeficiente de contracción de 0.80. En el segundo tramo existe una pendiente S igual a 0.016 y hay un umbral de altura de 0.50 metros ubicado a 600 metros partiendo desde el primer cambio de pendiente. Y en el tercer tramo no tenemos pendiente alguna, es decir, S va a valer 0. A 500 metros del segundo cambio de pendiente se ubica un segundo umbral con una altura de 0.30 metros. Después de este umbral hay una longitud final de 150 metros, que es en donde acaba el canal. En el primer tramo de columna tenemos presente una compuerta, la cual nos va a generar cierto perfil de flujo de la lámina libre. Para obtenerlo debemos desarrollar algunos cálculos. Como primer paso, una vez identificados los tramos, debemos obtener los calados que se presentan en el canal. Ahora estamos viendo cómo se obtiene el calado normal, que es a partir de la ecuación del caudal circulante. En lo posterior nosotros tenemos el cálculo del calado crítico. Este va a depender directamente de la dimensión del canal. Es preciso conocer el régimen en el que se va a trabajar, y en este caso, al tener el calado normal menor que el calado crítico, podemos decir que se trata de una pendiente fuerte, y por lo tanto estamos hablando de un régimen rápido. Necesitamos saber si el desagüe después de la compuerta es libre o anegado, ya que tienen formas distintas de cálculo. Para ello planteamos la hipótesis más simple, es decir, la de desagüe libre, y es por esto que estamos calculando el calado después de la compuerta, al cual lo llamaremos Y2. Una vez obtenido el calado Y2, debemos sacar su conjugado, para contrastarlo con el calado aguas abajo. Si el calado conjugado 2 es mayor, entonces podemos decir que se trata de un desagüe libre, de lo contrario será un desagüe anegado. En este caso, nosotros podemos decir que la hipótesis es verdadera, ya que el calado Y2 conjugado es mayor al calado normal. Ya corroborada la hipótesis, debemos hacer un balance de energías, ya que necesitamos conocer el calado que el agua alcanzaría antes de la compuerta para poder calcular la respectiva curva de remanso. Ahora vamos con el cálculo del calado normal conjugado. Este calado es necesario obtenerlo para poder realizar el cálculo de la longitud de la curva F1, ya que la curva va desde el conjugado de la normal hasta el punto hallado Y1, que es el punto antes de la compuerta. Para finalizar el tramo 1, debemos obtener la longitud de las dos curvas de remanso presente. La curva F1 se desarrolla desde el calado conjugado normal hasta el punto Y1. Antes de esta curva está presente un resalto hidráulico, uniendo el calado normal con su conjugado. Y la curva F3, que es la que se desarrolla después de la compuerta. Esta primero tiene un leve descenso debido al coeficiente de contracción y luego sube hasta alcanzar el calado normal. En el segundo tramo del canal, nosotros tenemos presente un umbral de 0.50 metros de altura. Este puede hacer que varíe el perfil del flujo de la lámina libre, y es por ello que debemos realizar los cálculos respectivos para obtener dicho perfil. Al tratarse de otra pendiente, que es un poco más inclinada que en el tramo 1, debemos volver a obtener el calado normal, que corresponderá al segundo tramo. A este calado lo denominaremos como Y3, y se obtiene a través de la ecuación del caudal circulante. De la misma forma debemos obtener el régimen en el que estamos trabajando. Para ello contrastamos el calado 3 con el calado crítico y podemos ver que nos encontramos en un régimen rápido. Cabe mencionar que el calado crítico no va a cambiar. A continuación, para poder hallar la longitud de la curva F2 del tramo 2, partiremos del calado normal del tramo 1 hasta llegar al calado normal del tramo 2.
Seguidamente, mediante un balance de energías en el umbral, podremos determinar la energía específica producida en el punto 4, la misma que se utilizará como dato para hallar la energía específica en el umbral. Esta energía específica debe ser comparada con la energía crítica, llegando finalmente a la conclusión de que la energía específica en el umbral es mayor a la energía crítica. Esto quiere decir que hay suficiente energía y que se produce una transición hidráulica. Para el análisis del tercer tramo del canal, como se muestra en la figura, se producirá un control hidráulico. Más adelante se explicará el procedimiento para poder llegar a esa conclusión. Antes hay que tener en cuenta que se tiene una pendiente cero, por ende se desarrollará una curva de remanso H3, la misma que partirá del calado normal del tramo 2 hasta el calado crítico. Seguidamente se debe hacer un balance de energías en el umbral número 2, obteniendo así la energía específica en el punto 6. Con el dato de la energía específica en el punto 6 se puede hallar una energía específica en el umbral número 2, la misma que debe también ser comparada con la energía crítica. Dándonos como resultado que la energía específica en el umbral número 2 es menor a la energía crítica, lo que quiere decir que no posee suficiente energía y que se produce un control hidráulico. Lo siguiente que se debe hacer es realizar un balance de energías entre la energía específica del umbral número 2 y la energía crítica, de esta manera hallando una nueva energía específica en el punto 6, la misma que debe ser reemplazada en la ecuación de las energías específicas, para poder hallar dos calados, un calado superior Y4 y un calado inferior Y5. Cabe recalcar que el control hidráulico siempre debe pasar por el calado crítico, produciéndose una gráfica de control hidráulico como la que mostré anteriormente. Es necesario analizar las curvas de remanso que se producen en el tramo 3. Para la curva H2, es necesario partir siempre de un calado conocido, en este caso es el Y4, que llegará a nuestro calado normal, que es igual al calado crítico, del tramo 3. De igual manera, para la curva H3, también se debe iniciar desde el calado Y5, que llegará hasta el calado normal o crítico del tramo 3. Finalmente se obtiene el perfil de la lámina libre de agua. Como en el tramo número 1 la longitud es infinita, se parte del calado normal, luego se produce un resalte hidráulico hasta el conjugado del calado normal, del que partirá una F1 hasta un calado 1. Para la F3, parte del calado 2 hasta llegar al calado normal del tramo 1, el mismo que se mantendrá constante en todo el tramo. Para el tramo número 2, como se tiene una pendiente diferente, también se tiene un calado normal diferente, entonces se produce una curva de remanso F2, que parte del calado normal del tramo 1 hasta el calado normal del tramo 2, en donde se mantiene constante y se produce una transición hidráulica producto del umbral número 1, y de igual manera se mantiene constante hasta terminar el tramo. Para el tramo número 3, se tiene una pendiente de 0, entonces se produce una curva H3 que parte del calado normal del tramo 2 hasta el calado conjugado del tramo 3. También se produce una curva de remanso H2 que va desde el conjugado hasta el calado número 4, en donde se produce un control hidráulico hasta llegar a un calado número 5. Del calado número 5 se produce una curva de remanso H3
hasta llegar al calado crítico, y después se produce una descarga libre de agua. Muchas gracias por la atención.